Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Mi nombre es José Alberto y te estoy dando la bienvenida a Viaje Terapia. En el día de hoy la aventura nos va a llevar hasta el Balcón de Iberia, localizado en el Parque Nacional Alejandro de Humboldt. Les pido que me acompañen, pero antes, se me suscriben, comparten sus redes sociales y... Bueno, aquí les presento al Indio. Va a ser nuestro guía durante los 2 días. Llevamos ya 2 horas, sí, 2 horas de camino, porque lamentablemente la guagua no nos recogió en el parque, pero ahora que oficialmente comienza el sendero, el Balcón de Iberia. De 7 kilómetros, 5 horas de duración, observaciones de diferentes especies de plantas, vegetación y observaciones de aves. El sendero comienza en el poblado de Santa María, aunque para nosotros la caminata comenzó 4 kilómetros antes desde el Parque Humboldt. Vengo con un propósito bien claro: encontrar a la rana más pequeña de Cuba. Terminaremos nuestro sendero con un baño en una hermosa cascada. El Balcón de Iberia es el sitio perfecto para descubrir los singulares valores paisajísticos del parque, considerado el más grande remanente de ecosistemas montañosos y del bosque tropical lluvioso mejor conservados en Cuba y en el Caribe insular. Aquí podemos ver helechos arborescentes, palmas pajúas, pinos de Mayarí y diferentes árboles maderables y frutales. El parque es el mayor centro de diversidad de reptiles y anfibios de Cuba, algo que nos quedó bien claro desde el principio de nuestro sendero. Tuvimos la dicha de registrar varias especies, muchas de ellas endémicas locales, y otras, aunque más conocidas, pudimos inspeccionarlas bien de cerca, vaya, de cerquita, muy de cerquita, como fue el caso de este jugo magdalena, una criatura inofensiva que se alimenta de pequeños anfibios y reptiles. No se preocupen, en Cuba no existen serpientes venenosas. Y vaya momento exclusivo el que disfrutamos. Nos encontramos a un jugo prieto en plena faena, intentando tragarse una rana platanera. Sí, el jugo, a diferencia del majá, se traga su presa viva. Come generalmente ratones, pájaros pequeños, lagartijas, y cuando la víctima es una rana, que es una de sus presas favoritas, se oyen sus chillidos, aún después de ser tragada viva. Pero estas no fueron las únicas experiencias que tuvimos con los reptiles ese día. No se preocupen, no verán escenas fuertes como las anteriores. En este caso, el guía me enseña un truco para alimentar lagartijas en la mano. Lilmara Cruz y Alejandro Cuero. Ustedes son patrocinadores de este canal por naturaleza. A Lil, muchísimas gracias por tus consejos cinematográficos, y Alejandro Cuervo fue el encargado del diseño del canal, luego presentación, portada. Síganos en Instagram con Rayo Illustration, muy buen diseñador.
Además de reptiles y aves, los milpies son muy abundantes en esta región. Curiosamente, su número máximo de patas no supera los 750 y la mayoría tienen menos de 200. Los milpies no pican ni son venenosos, como sus parientes los ciempiés, sino que segregan sustancias químicas pestilentes e irritantes cuando son molestados, que pueden producir erupciones en la piel humana. Cuando se ven en peligro, adoptan una posición defensiva, tal como enroscarse en forma de una bola o espiral. Y casi al final de nuestro recorrido encontramos lo que tanto había buscado durante todo el día, la ranita de Monte Iberia. Bueno, acabamos de encontrar a la estrella del sendero, la Heterodactylus iberia, la ranita más pequeña del hemisferio norte, mide aproximadamente entre 8 y 9.8 milímetros, fue descubierta en 1996 y es una de las joyas de la fauna cubana. Yo sé que ustedes no la pueden ver casi porque es muy pequeña, pero yo se la voy a mostrar en unos tomas más cercanas. Poco se sabe de la rana más pequeña de Cuba y la tercera del mundo. Está considerado un animal en peligro crítico de extinción. Tiene hábitos diurnos, sus poblaciones se reducen a 100 kilómetros cuadrados en solamente 2 poblaciones del Monte Iberia. Solo pone un huevo, lo que hace mucho más difícil su propagación. Con mi meta ya cumplida, solo nos queda relajarnos en las refrescantes aguas del río Santa María y disfrutar de un baño en la cascada El Majá, un salto natural de agua de 5 metros de altura y de increíble belleza. Ha sido un recorrido inolvidable, gracias al indio, guía que me acompañó. De verdad que la ha pasado espectacular. Si eres fan de la observación de aves, si te gusta ver especies endémicas, no solamente de la fauna, también de la flora, este es el lugar perfecto para realizar un recorrido, para ver esos contrastes naturales, la diversidad y el endemismo que caracteriza la zona de Baracoa. Espero que les haya gustado el recorrido tanto como a mí, me ha encantado y si te gustó, suscríbete, me gusta, comparte en tus redes sociales. Hasta la próxima aventura y ahora a bañarse.